Capítulo 20, hagamos lectura de los primeros 10 versículos. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias te damos, Dios, por este nuevo privilegio de podernos acercar a tu bendita palabra, y más aún a este momento glorioso en el cual, Padre, ese tiempo oscuro, de sombras, donde el pecado fue castigado, donde la maldad del hombre pareciera estar exacerbada. Padre, hoy nos das un bálsamo en el cual realmente, Padre, podemos reposar. Y es encontrar que nuestro Cristo resucitó. Oh Padre de la gloria, ayúdanos a ir por medio de estos versículos para conocer tu bendita voluntad, para descubrir, Padre de la gloria, precisamente esas verdades eternas que están aquí delante de nosotros para nuestra edificación, y que esto redunde en darte la gloria a ti. Hoy, Padre, ya más de 2000 años que esto sucedió, y podemos tener algo en común, y es que hoy es el primer día de la semana. Gracias a lo que ocurrió hace siglos y el cuidado tuyo para con tu pueblo, hoy guardamos el día del Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Usualmente, yo no sé ustedes, pero ya desde hace muchos años se ha popularizado un tipo de historias, sean series, películas, libros, ¿sí? Novelas policíacas, donde un investigador llega a una escena aparentemente confusa. A simple vista, los que están allí presentes observan es caos, observan desorden. ¿Qué pasó acá? Hay un misterio que resolver. Sin embargo, aparece ese investigador, se detiene, examina cuidadosamente toda la escena, cada detalle, y comienza a notar que aquí hay cosas que los demás pasaron por alto. Él comienza a darse cuenta de detalles. Descubre una huella en el suelo, descubre un objeto que está fuera de su lugar, ve una puerta abierta, ve una marca que está sobre la pared. Lo que para otros parecía un rompecabezas imposible de armar, para este hombre se convierte en una secuencia de evidencias que reconstruyen exactamente lo que allí sucedió. Ahora, hermanos, aquí es donde encontramos una divergencia. Hay una diferencia
entre lo que unos ven a lo que este investigador vio. La diferencia entre una conclusión equivocada y una conclusión correcta. Hermanos, esa diferencia muchas veces no está en la cantidad de pruebas, sino en la capacidad de saberlas interpretar adecuadamente. Y hermanos, traigo esto a colación porque algo semejante nos encontramos en estos primeros versículos del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Aquí el apóstol, ¿qué está haciendo? El apóstol nos está conduciendo a una escena que ha sido un objeto precisamente de controversia durante los últimos 2000 años. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. ¿Qué encontramos acá? Encontramos una tumba abierta. Encontramos una piedra que ha sido removida, encontramos lienzos que han sido abandonados y encontramos también a unos discípulos que están confundidos. Y el mundo sí que ha querido explicar esta escena. Ha intentado explicar estos hechos de muchas maneras. Algunos han hablado de un robo. Yo creo que es una de las explicaciones más no contundentes, sino más prominentes, es la palabra, de lo que hoy se habla acerca de la resurrección de Cristo. Dice, no, se robaron el cuerpo de Cristo. Hay otros que han ido un poquito más allá y han dicho, no, lo que ocurrió allá fue una alucinación colectiva, lo que vieron las personas que se acercaron a esta tumba. Pero hay otros que han considerado que este tema de la resurrección sencillamente es una leyenda que ha sido desarrollada con el paso del tiempo. Pero, sin embargo, hermanos, aquí Juan no está escribiendo para alimentar especulaciones. Juan es testigo de los acontecimientos que allí ocurrieron. ¿Y qué es lo que hace él? Pues nos invita a que examinemos cuidadosamente las evidencias que él encontró en aquella mañana del primer día de la semana, día domingo. Hermanos, al acercarnos al sepulcro, donde el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo había sido puesto después de la crucifixión, descubriremos, hermanos, que la tumba vacía no era ausencia de evidencia. Por el contrario, estamos hablando de un lugar que estaba lleno de pruebas que apuntaban a una sola conclusión. ¿Cuál? Jesucristo había resucitado tal como lo había prometido. Y usted se dará cuenta que a medida que vayamos avanzando en el pasaje, vamos a observar cuando menos 3 realidades fundamentales, que este será el esbozo de nuestro trabajo del día de hoy. 3 realidades fundamentales. Lo primero que vamos a desarrollar hoy es ver cómo las evidencias encontradas en la tumba confirman las palabras de Cristo, esas palabras que él había anunciado repetidamente durante su ministerio. ¿Qué había enseñado el Señor? Que él moriría y que él resucitaría, ¿cuándo? En el tercer día. En segundo lugar, vamos a contemplar, hermanos, la sorprendente ignorancia de los discípulos, quienes aún teniendo las escrituras, habiendo escuchado las palabras del maestro, todavía estaban luchando por comprender la necesidad de la resurrección. Y en tercer lugar, hermanos, quiero que veamos cómo las pruebas que allí se encontraron en ese sepulcro comenzaron a nutrir, a alimentar la fe de esos discípulos, especialmente en Juan. Con tal que eso lo llevó a creer que Jesús verdaderamente había resucitado, había vencido la muerte. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, la historia que aquí Juan nos relata no es simplemente la historia de una tumba vacía. No, hermanos, es la historia de evidencias irrefutables que confirman la resurrección de Cristo y que han de transformar la incredulidad en fe. Y es a eso a lo que nos vamos a dedicar en esta mañana.
Entonces, vayamos a nuestro primer punto. Vamos a hablar acerca de esa tumba vacía, una tumba que proclamaba el cumplimiento de las palabras de Cristo. Y leo nuevamente los 2 primeros versículos. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dejémoslo hasta allí por el momento. Mire, a simple vista, este par de versículos parece sencillo, ¿sí? Porque describen lo que está ocurriendo en el primer día de la semana después del gran sábado. Sin embargo, hermanos, aquí lo que está haciendo Juan es que él comienza a presentar las primeras evidencias de la resurrección. ¿Cuál es la primera evidencia que usted encuentra de la resurrección de Cristo en esos 2 versículos? Respóndanme. Quitada la piedra, el sepulcro vacío. Pues hermanos, la primera evidencia es lo que encontramos en las primeras palabras. El primer día de la semana. Esa es la primera evidencia. El primer día de la semana, ¿sabe qué confirmaba? Las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo. La expresión con que inicia este relato no es simplemente, hermanos, un dato cronológico. No. Estamos hablando de que ese día, el primer día de la semana, el día domingo, ya era un día diferente a cualquier otro de la historia de la humanidad. Mire, mientras María caminaba hacia la tumba, aún a oscuras, probablemente ella cargaba la tristeza, la incertidumbre y el dolor en su corazón de saber que el maestro estaba muerto. A pesar de eso, en su caminar, Dios estaba haciendo otra cosa. Dios estaba mostrando que todas las palabras pronunciadas por Cristo eran verdad. Eran verdad. Hermanos, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él había anunciado repetidamente que Él sería entregado, que Él sufriría, que Él moriría, pero también Él habló que Él resucitaría al tercer día. Él lo enseñó. Y entre ellas estaba María, dentro de ese grupo de estudiantes, de discípulos. Los discípulos habían escuchado estas palabras una y otra vez, pero parece ser que esto había quedado archivado ¿en dónde? En algún rincón de su mente. No lo consideraron. Ya habían pasado 3 días. Es el primer día de la semana. Juan es muy cuidadoso en empezar el capítulo 20 diciendo: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro. Ahora bien, es sumamente interesante observar, hermanos, que ninguno de los personajes que tenemos acá, tenemos a María Magdalena, tenemos a Pedro y tenemos a Juan, ninguno de los aquí presentes pareciera que estaba esperando la resurrección. Fíjese, María no va al sepulcro a encontrarse con el Salvador vivo. No, él va al sepulcro a encontrarse con su Salvador muerto. Dicen los otros evangelios que las mujeres prepararon especias para ungir el cuerpo después del reposo. Ahora, piensa en Pedro. Pedro no corre hacia una noticia de victoria. No, él corre hacia una noticia de aparente profanación, que ya lo voy a explicar después. Juan tampoco parece esperar la resurrección. Es decir, todos estos discípulos del Señor habían escuchado las palabras del Maestro, pero ninguno estaba actuando conforme a ellas. ¿No les suena algo familiar? Pero ya voy para allá también. Hermanos, aquí de verdad encontramos una advertencia para nosotros. Y es que con frecuencia nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, podemos estudiarla, podemos memorizarla, incluso podemos llegar a enseñarla, pero olvidamos las implicaciones cuando llegan las circunstancias difíciles. Cuando llega el día malo, parece que lo que habíamos estudiado se fue.
Ya no existe. Hermanos, ¿cuántas veces el creyente se angustia por el futuro, olvidando que Dios prometió cuidar de los suyos? ¡Ay! Nos desesperamos. ¿Y qué hacemos? ¿Cuántas veces el cristiano teme que el pecado prevalezca, olvidando que Cristo ya venció? ¿Cuántas veces, hermanos, se desespera el cristiano ante las pruebas, olvidando que el Señor anunció que ellas vendrían? Hermanos, los discípulos, estos discípulos, realmente ellos estaban experimentando precisamente eso. Habían olvidado las palabras del Señor. Ellos estaban viviendo, sí, el cumplimiento de las palabras de Cristo, mientras que ellos no se daban ni por entendidos. Parecía que esas palabras nunca hubiesen sido pronunciadas por el Señor. No las tuvieron en cuenta. Esto nos muestra, hermanos, que la incredulidad muchas veces no consiste solamente en ignorar la verdad, sino que también es no recordar la verdad cuando más la necesitamos. Estamos actuando con un espíritu incrédulo. Ahora, observemos esa gran prueba. El tercer día era la primera prueba de la resurrección. Esa es la primera evidencia. Ese primer día de la semana era exactamente el tiempo anunciado por Cristo. Recordemos la secuencia. ¿Qué pasó el viernes? Bueno, para el judío era el día de la preparación para la gran fiesta, ¿cierto? Todos estaban caminando y preparándose, no nos debemos contaminar, etcétera, etcétera. Hay que sacar la levadura de nuestras casas, vamos a prepararnos para el gran sábado. Pero ese mismo viernes, nuestro Cristo fue crucificado. Ese mismo viernes, casi cayendo el sol, nuestro Cristo fue sepultado. ¿Y el sábado? Bueno, el sábado, el cuerpo de nuestro Señor permaneció en el sepulcro. Y el domingo, tercer día, ¿qué ocurrió? La tumba aparece vacía. Eso es lo que nosotros podemos tener en cuenta de la secuencia de los eventos que allí ocurrieron. Mire, desde la manera judía de contar los días, porque hermano me preguntaba la semana pasada acerca de los cálculos, ¿sí? La manera judía, porque esto fue escrito para judíos, la manera judía de contar los días, cualquier parte del día era considerada como un día completo. Por eso Cristo podía afirmar con absoluta verdad que resucitaría al tercer día. Lo que María encuentra aquella mañana es el cumplimiento exacto del plan eterno de redención. Y esto sería para cualquiera asombrarse, pero hasta el momento María estaba aterrorizada. Antes, hermanos, de observar la piedra, antes de observar los lienzos, antes de lo que aquí Juan quizás no describe, pero sí los otros evangelios sí lo hacen, de los ángeles que aparecieron, del gran terremoto, de los guardias que cayeron allá casi como muertos, etcétera, etcétera. Antes de todo esto tenemos la primer gran evidencia. El primer día de la semana se cumplió las palabras de nuestro Salvador. Ahora, tenemos aquí la primera evidencia delante de nosotros. Cristo había dicho que Él resucitaría al tercer día y precisamente, hermanos, exactamente en el tercer día la tumba apareció vacía. ¿Esto qué significa, hermanos? Que el calendario mismo se convierte en testigo de la fidelidad de nuestro bendito Salvador. Cada hora, escuche, cada hora que transcurría desde la crucifixión estaba acercando el momento señalado por Dios para levantar al Cristo en victoria sobre la muerte.
Entonces sí, hermanos, el primer día es evidencia de la resurrección. Por eso celebramos a nuestro Cristo en el primer día de la semana. Porque es la primera evidencia, hermanos. Porque así lo quiso el Señor. Para que nosotros pongamos nuestra mirada, apartemos este día para celebrar la maravillosa obra de la resurrección. Ahora, fue la primera, pero no fue la única evidencia. Después, ¿qué encontramos? Dice aquí la Escritura que María vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué quiere decir esto? Que la piedra removida era también una evidencia. ¿Por qué? Porque resaltaba la imposibilidad humana. Y ya le voy a explicar. Mire. Y dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Esa palabra utilizada aquí para quitada, transmite esa idea de algo que ha sido removido, que ha sido cambiado de su posición original. Y entienda una cosa, no es simplemente mover esto unos centímetros, mover la piedra unos centímetros como para que alguien por ahí cupiera y saliera. No, no es simplemente mover algo un poco espacio, no. Mover la piedra, como lo presenta acá, no es un desplazamiento ligero. Ha sido esa piedra completamente removida, apartada, quitada, para dejar el acceso al sepulcro de par en par. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto yo creo que debemos nosotros comprenderlo como algo sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de tumbas judías eran cerradas mediante enormes piedras. Eran piedras muy, muy pesadas. Eran piedras de un orden circular, su figura era circular, que eran colocadas sobre una ranura, pero escuche bien, era una ranura inclinada. ¿Qué implicaba esto? Que para cerrar la tumba era hacer un pequeño esfuerzo y ya la gravedad hacía lo suyo. La piedra se dejaba caer, siendo guiada por esa ranura y sellaba completamente la tumba como tal. Por eso es que cerrar la tumba pudiéramos considerar que era algo relativamente sencillo. Abrirla, eso era lo difícil. Eso sí era lo difícil. Ahora, si a esa parte estructural le sumamos lo que los demás evangelios nos informan de que aquella piedra no fue removida por hombres, sino mediante la intervención poderosa de ángeles del Señor, donde fue acompañado eso con un gran terremoto. Hermanos, esto nos muestra una cosa, que aquella piedra realmente era un obstáculo para cualquier invención humana de decir, vinieron, quitaron la piedra y se robaron el cuerpo del Señor. Porque además del peso de la piedra, además de la estructura que tenía ese sepulcro, hay otras cosas. Aquella piedra no estaba sola, ¿se acuerdan? Esa piedra o esa tumba más bien estaba acompañada por una custodia romana. Sí, mire, los líderes judíos eran tan perspicaces que dijeran, no, esto también aquí eran mal pensados. Aquí los discípulos pueden hacer una trampa, se pueden robar el cuerpo de noche y después decir que miren, es más, si usted se da cuenta, hasta los mismos judíos sabían de esa doctrina de la resurrección. Ellos escucharon que Jesús resucitaría y ellos decían, vamos a evitar esta historieta, vamos a decirle a Pilato para que ponga guardia, para que custodie, para que nadie venga a robarse el cuerpo y después digan que había resucitado. Habían soldados, hermanos, soldados encargados de impedir cualquier manipulación del sepulcro, ¿sí? Era una guardia letal lo que había allí. Pero además de ello, además de la piedra, además de la guardia, la piedra tenía un sello oficial romano. Tenía un sello que realmente lo que hacía es asegurar que esa piedra no fuera movida. No sabemos exactamente en qué consistía ese sello. Lo que sí es cierto, hermanos, es que se trataba de una marca que se rompía con cualquier movimiento que se le hiciera a esa piedra. Se iba a romper.
En otras palabras, hermanos, ¿qué estaba ocurriendo allí? Dios mismo había permitido que se levantaran todas las barreras posibles contra cualquier acusación futura de fraude. No había manera. No había manera de quitar esa piedra, no había manera de contrarrestar la guardia, no había manera de quitar la piedra y que no se rompiera el sello. No había manera. Hermanos, si alguien quisiera inventar una resurrección, tendría que explicar primero cómo movieron la piedra. En segundo lugar, el sello. ¿Cómo hacer para no quebrantar ese sello? Otra más. ¿Cómo hacer? Hacerle frente a esos soldados. ¿Cómo hacer? Y es más, tendrían que explicar por qué esos soldados cayeron a tierra como muertos. Ellos tendrían que explicar posteriormente una tumba completamente vacía. Pero hermanos, la piedra, por tanto, se convierte aquí en otro testigo silencioso. Tenemos el primer día de la semana. Ahora tenemos una piedra que también testifica que Cristo resucitó. Su sola presencia removida, ¿sabe qué es lo que proclama? Proclama que algo extraordinario ocurrió allí. No pudieron haber sido hombres para mover esa roca. Y cuanto nosotros más observamos esos obstáculos que rodeaban aquella tumba, pues yo creo, hermanos, que más imposible resulta sostener la idea de un engaño humano. Sin embargo, hermanos, a pesar de todas estas evidencias, entonces ya María tenía la evidencia del primer día de la semana, tenía la evidencia de la roca movida, porque eso es lo que encuentra, una roca que ha sido quitada. Sin embargo, a pesar de las evidencias, María llega a una conclusión, escucha bien, equivocada. Ella concluye, ella dice, se han llevado al Señor. Es una conclusión. Y precisamente es allí donde nosotros empezamos a descubrir nuestro segundo gran tema de nuestra predicación, y es la sorprendente ignorancia que todavía permanecía en el corazón de los discípulos. Era sorprendente, hermanos, y esto es a lo que quiero ahorita adentrarme y después seguir con las otras pruebas. La incredulidad humana. Hermanos, yo creo que la incredulidad humana revela la ignorancia del corazón. Hasta este momento, si usted se da cuenta, las evidencias empiezan a acumularse una detrás de otra. Todo está señalando es, Cristo resucitó, el día señalado por Cristo ha llegado, la piedra ha sido removida, el sepulcro está abierto. Sin embargo, algo sorprendente ocurre en el relato. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que nadie, ni María, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos concluyeron inmediatamente que Jesús había resucitado. Ninguno concluyó con eso. Si ustedes se dan cuenta, lo que domina la escena no es la fe, es la ignorancia. Por el momento, hermanos, lo que debiera ser de gran alegría de decir, primer día de la semana, ¿se acuerdan? El Señor lo dijo, tercer día, vamos al sepulcro, está abierto, sí, resucitó. Lejos de haber gran alegría, lo que había era una gran confusión en ellos. Fíjese en María y el mensaje que llevó a Pedro y a Juan. Se han llevado del sepulcro al Señor, se lo han llevado. Entonces, ¿qué encontramos en María? María Magdalena ha interpretado las evidencias de una manera incorrecta. Las interpretó de una manera incorrecta. Y yo creo que es sorprendente esto, hermanos. Es sorprendente que María no llega con una inquietud, sino con una explicación. Si uno no sabe, no estamos poniendo aquí en escarnio a María, ni a juzgarla, pero uno hubiese considerado que llega María y dice, Pedro, Juan, ¿qué está pasando? Fui a la tumba, está abierta. ¿Qué explicación hay de ello? No, ella no llegó con una inquietud. Ella fue directamente con una explicación. Se han llevado el cuerpo. Cuando usted lee todas las escenas, todas las cámaras de los distintos evangelios, usted se va a dar cuenta que en esta primera parte
María nunca entró al sepulcro. Vio la tumba vacía y salió corriendo. Por los otros textos sabemos que María no iba sola, iba con otras mujeres. María ve la tumba, van las mujeres, va con las otras mujeres. Ella no se espera, camina y vamos, no, ella sale corriendo y dejó a las otras mujeres, porque sí son las otras mujeres las que entran al lugar. Pero bueno, ese tema no nos compete ahorita. Nos compete es el tema de María, que no llega a una buena conclusión. No hay ni la más mínima, ni el más mínimo intento de, venga, reflexionemos, pensemos qué es lo que está pasando acá. No, para ella, para María, el caso está completamente resuelto. Caso cerrado. Alguien se ha llevado el cuerpo del Señor Jesucristo. Alguien se lo ha llevado. Hermanos, ¿sabe de dónde surge su interpretación? Surge de no ser reflexivo. Surge de no... Espere, quietos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Surge de una manera inmediata. Hermanos, ella dijo, si el cuerpo no está, y ni siquiera había entrado a la tumba, alguien tuvo que haberlo quitado. Ese es el razonamiento humano básico. Si no está, alguien se lo llevó. Sin embargo, antes de juzgar con dureza a María, nosotros debemos reconocer que muchas veces nosotros mismos actuamos exactamente de la misma manera. Así nos pasa. Mire, con frecuencia, Dios está obrando delante de nosotros conforme a sus promesas. ¿Y qué pasa con nosotros? Interpretamos absolutamente mal los acontecimientos. Únicamente vemos es a partir de las circunstancias presentes. A nuestro parecer, el tan popular es que a mí me parece. Es que yo creo. Hermanos, vemos una puerta cerrada ¿y qué es lo que concluimos? Dios me ha abandonado. Enfrentamos una prueba difícil y pensamos que el Señor se ha olvidado de mí. Él se olvidó de sus promesas. Experimentamos alguna demora, alguna de las respuestas en nuestras oraciones y ¿qué asumimos? Dios no me quiere. No está actuando. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a María. Ella tenía evidencias delante de sus ojos, pero interpretó esas evidencias a través del lente de sus temores, de su miedo, y no a través de las palabras de Cristo. ¿Entiende? Debemos interpretar nuestra vida conforme a lo que Dios ha hablado. Por tanto, hermanos, la incredulidad, como bien les decía, no necesariamente niega los hechos. La incredulidad también se presenta cuando se da una interpretación equivocada al excluir la revelación de Dios, al excluir la palabra de Dios. Claro. Nosotros no podemos negar que nuestras realidades, nuestras circunstancias no sean reales, que no sean ficticias. Puede venir la enfermedad, la pérdida de un trabajo, qué sé yo, situaciones que son reales. Pero hermanos, si son interpretadas sin tomar en cuenta lo que Dios ha dicho, eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Y aquí encontramos, hermanos, yo creo, una importante lección para nosotros, para la iglesia. Nosotros debemos cuidarnos de interpretar, escuche bien, la providencia de Dios separada de la revelación. Cuidado. Si nosotros llegamos a interpretar el gobierno de Dios sobre todas las cosas, Señor, ¿tú por qué pusiste a este? Señor, ¿por qué me quitaste esto? Señor, pero si juzgamos eso sin tener en cuenta la Escritura, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Debe ser al revés, hermanos. Nosotros debemos, nunca los acontecimientos fueron diseñados para ser interpretados, para que nosotros seamos los intérpretes principales. No. Es la palabra de Dios la que debe interpretar los acontecimientos, no al revés, no al revés. Hermanos, cuando las circunstancias parecen comunicar alguna cosa, pero Dios ha prometido otra, pues hermanos, el creyente debe aprender a someter sus conclusiones a la palabra de Dios.
no a lo que a mí me parece. ¿Mm? Entienda esto. La fe madura no consiste en negar la realidad de las circunstancias, no, sino en aprender a verlas a la luz de las promesas de Dios, a lo que él ha hablado. María sí, ella vio una tumba vacía, pero hermanos, la palabra de Cristo explicaba por qué esa tumba se iba a encontrar abierta. ¿Mm? El problema no era la falta de evidencias. El problema estuvo en que ella olvidó las palabras del Señor, de lo que Él había dicho al respecto. Si ella hubiese recordado, tenido o atesorado las palabras de su Señor, ella llega a la conclusión, el Señor resucitó. ¿Cierto? Ahora miremos la respuesta de los dos apóstoles. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Cómo salieron? Corriendo, ¿verdad? ¿Esto qué nos muestra? Urgencia. Urgencia de los dos apóstoles. Dos de los tres más cercanos del Señor Jesucristo. Porque recuerda, el Señor tenía muchos discípulos. Dentro de ese grupo grande estaban sus 12, pero dentro de esos 12 habían tres, los más cercanos. Jacobo, Pedro y Juan. Y aquí tenemos dos de ellos, a Pedro y a Juan. Algo de resaltar de estos hombres es que no deliberaron. No, los apóstoles no deliberaron y tampoco convocaron a los demás discípulos. Espera, María, necesitamos llamar a los otros apóstoles a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué hicieron estos hombres? Corrieron. ¿Y por qué corrieron? Porque algo extraordinario estaba sucediendo, ¿verdad? Y ellos necesitaban verificarlo por sí mismos. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿por qué estaban corriendo realmente? ¿Ellos corrían porque Cristo había resucitado? ¿Cuál fue el informe que le dio María Magdalena a estos discípulos? ¿Cristo resucitó? No. Se han llevado del sepulcro al Señor. Eso es lo que tienen en la cabeza Juan y Pedro, ¿sí? Los discípulos reaccionaron sobre la base de la interpretación que les dio María. Ellos corren hacia la tumba, pero todavía no corren impulsados por la fe en la resurrección. Esto resulta sumamente sorprendente. ¿Por qué, hermanos? Cuando nosotros recordamos quiénes eran estos hombres. Hermanos, Pedro y Juan no eran ningunos extraños. Pedro y Juan no eran enemigos de Cristo. Pedro y Juan eran discípulos que habían pasado años junto al Señor. Pedro y Juan habían escuchado las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ellos habían participado de sus milagros. Ellos habían oído repetidamente los anuncios acerca de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, ¿qué tenemos acá? Aún con todos esos privilegios, todavía les costaba comprender lo que estaba ocurriendo delante de ellos. Y esa es la condición humana. Esa es nuestra condición. Aunque podamos estar saturados de información, eso no es garantía de tener fe. O cuando menos, tener una perspectiva correcta acerca de los acontecimientos. Hermanos, yo creo que somos muy hábiles de dejarnos llevar por las circunstancias sin detenernos a reflexionar cuando menos un momento, sin reflexionar siquiera un poco de lo que Dios ha hablado. Y eso nos hace ser veloces. Ser muy rápidos. ¿A qué? A sacar nuestras propias conclusiones. ¡Qué gran problema! Y esto sí que nos mete en problemas una y otra vez. Ser muy rápidos. Hermanos, nosotros podemos escuchar sermones semana tras semana, ¿verdad? Podemos estudiar las Escrituras con diligencia, conocer las doctrinas correctamente, pero aún así seguir luchando con los afanes de la vida de una manera irreflexiva. Usted puede escuchar hoy el sermón que
el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Ay, gloria a Dios, amén. Y abre la puerta del lugar de reunión. ¿Qué voy a hacer para pagar el recibo? ¿Qué voy a hacer para pagar el impuesto? Y ahora, pasó, hermano. ¿Cierto? ¿No nos pasa? Por eso no basta, hermanos, con tener acceso a la verdad. No basta. No estoy diciendo que no es necesario. Estoy diciendo no basta. Se necesita, pero no basta conocer la verdad, tener acceso a la verdad. También debemos pedir constantemente al Señor que ilumine nuestro entendimiento para poder creer, para poder confiar, para poder abrazar y vivir conforme a su palabra. Hermanos, nos pasamos la vida corriendo, ¿no le parece? ¿No está cansado de tanto correr? Procurar resolver las cosas a su propia prudencia. ¿Qué ha resuelto? Se da cuenta que ha pasado el tiempo y no ha resuelto nada. Y esto es solo hasta que el Señor nos detiene a contemplar. Solo hasta que el Señor nos pone un alto en el camino para que reflexionemos en su obra, es que podemos nosotros aterrizar lo que realmente está pasando. Para Pedro y para Juan sería una tumba, escuche bien, que no estaba vacía. Su afán, ¿dónde quedó? Un freno completo. Y encontraron una tumba que no está vacía. Sí, hermanos, la tumba no estaba vacía, estaba llena de evidencias, Entonces, volvemos a sacar nuestra lupa y empezar a observar las nuevas evidencias que aquí tenemos. Entonces, tuvimos dos primeras evidencias, ahora vemos el carácter de los discípulos y ahora tenemos nuevas evidencias. Mire, durante siglos se ha hablado de una tumba vacía, ¿verdad? Y se ha hablado de una tumba vacía como una de las grandes evidencias de la resurrección de Cristo. Y ciertamente es correcto decirlo, es verdad. Sin embargo, cuando usted lee cuidadosamente este texto, va a descubrir que aquella tumba no estaba vacía como parece. No estaba vacía. Claro, es cierto, el cuerpo del Señor Jesucristo ya no estaba allí, pero el sepulcro seguía lleno de evidencias. ¿Quién llegó primero? Bueno, de la carrera de los dos. ¿Usted se ha preguntado por qué llegó primero? Irreflexivos, ¿no? ¿Sí? Una prueba de ser irreflexivos porque era más joven. ¿Dónde dice que era más joven? Deme la prueba, deme la evidencia de que era más joven. Bueno, es por ahí. Pero mire, somos irreflexivos. Detengamos. Entonces por ser el amado, entonces es más rápido. Bueno, listo, no sé. Reflexionemos mejor en el asunto. Juan fue el que llegó primero. Eso es lo que tenemos aquí en el texto. Juan fue el primero en llegar. El texto nos dice que corrió más rápido que Pedro. No sabemos por qué. De pronto Pedro era más viejo, más pesado, le gustaba más la comidita, el otro iba al gimnasio. ¿Qué sabemos? No tenemos idea. Llegó antes al sepulcro que Pedro. Sin embargo, ¿qué pasa? Juan llega al sepulcro, pero no entró. Él no entró al sepulcro. ¿Qué dice la Escritura? Dice que él se inclinó para mirar desde afuera. Y es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando esos sepulcros eran tallados en piedra, se hacían como con un desnivel, ¿sí? Quedaban más por abajo del nivel normal de la tierra, como hacia abajo, un socavón, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Juan? Llega al sepulcro, la piedra movida, el acceso abierto, él se agacha para mirar qué hay dentro, ¿sí? Él se inclinó para mirar desde afuera y ¿qué observó? Los lienzos puestos allí. Los lienzos puestos allí. ¿Por qué no entró? ¿Le dio miedo?
Ya no nos atrevemos, ¿cierto? Ya mejor callamos. Pudo haber sido miedo, pudo haber sido incredulidad, pudo haber sido por tener honra, ¿sí? No lo sabemos. Lo cierto es que aún desde la entrada ya podía haber evidencias que no encajaban, escuche bien, no encajaban con la explicación de María. Y ya lo voy a explicar por qué. Los lienzos seguían allí. Esa es una evidencia muy clara de lo que dijo María. Se ha llevado el cuerpo del Señor, no me cuadra. Mientras Juan permanece allí observando desde afuera, aparece rezagado el apóstol Pedro. Y una vez más encontramos al Pedro que nosotros conocemos a lo largo de los evangelios. ¿Cómo es Pedro? Impulsivo, ¿cierto? Decidido y poco inclinado a quedarse analizando la situación. ¡Corra, Juan! ¡Déjeme entrar! Quiero ver desde adentro la situación, no desde la distancia. Mire, es este mismo Pedro que descendió de la barca. Los otros no lo hicieron. Este sí, Señor, llámame, iré a ti. Caminó sobre el agua. Este es el mismo Pedro que sacó la espada en el Getsemaní. Ningún otro. Él la sacó. Este es el mismo Pedro que acostumbraba a actuar antes de reflexionar. Pedro Iván, Julio Pedro, y así sucesivamente. Nosotros somos como Pedro. Pedro no solamente ve los lienzos, ahora él ve algo más, ve algo adicional, ve otra prueba. ¿Qué ve? Un sudario. Un sudario. Sudario era ese elemento, y aquí lo presenta precisamente, esa tela que se ponía sobre la cabeza del difunto. Era el sudario que estaba sobre la cabeza del Señor Jesús. Y es interesante, ¿por qué? Porque mire que ese sudario no estaba mezclado con los lienzos. No estaba tirado en cualquier lugar. ¿Sí? Es como cuando les pasa a ustedes el celular. ¿Dónde está el celular? Almohada sale a volar, cubrelecho sale a volar, las medias de la semana pasada salen a volar, no encuentro el celular. ¿Y dónde quedaron las cosas? Todas tiradas. Aquí no encontramos las cosas tiradas, no hay nada tirado en cualquier lugar, no lo hay. El lienzo estaba enrollado aparte, en un lugar separado. Y este detalle es extraordinariamente importante. ¿Sabe por qué? Porque destruye una de las explicaciones alternativas más, pero más antiguas acerca de la tumba vacía. Destruye la teoría del robo. La destruye completamente. Pensemos por un momento. ¿Cómo es que actuaba un saqueador de tumbas en el mundo antiguo? Los que violaban los sepulcros, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban? Eso, buscaban cosas de valor, buscaban joyas, buscaban robar especias aromáticas. Qué curioso, 32 kilos de especias aromáticas habían allí. ¿Qué más buscaban? Buscaban telas costosas. Mira, lino fino, había allí. Buscaban cualquier elemento que pudiera venderse o intercambiarse. Pero no solo eso. ¿Cómo actuaba un ladrón? Tocar rápido porque corrían el riesgo de ser descubiertos. Así es que ellos no tendrían el mayor cuidado de dejar todo en orden. Pero nada de eso, hermanos, nada de eso coincide con lo que Pedro y Juan encontraron. Ellos no encontraron desorden, no encontraron que se llevaron los lienzos, no encontraron que se... No. Todo lo que Pedro y Juan observan apunta a una sola dirección. La tumba no fue abierta para que alguien sacara a Cristo. No. La piedra fue removida para que los discípulos pudieran entrar y pudieran comprobar que Cristo ya había salido. Para eso estaba la puerta abierta. Para eso la piedra fue removida, para que sus discípulos entraran. Y tampoco fue la piedra removida para que el Señor saliera. Aquella mañana
Los lienzos y el sudario se convertían también en testigos silenciosos. Primer día de la semana, una piedra movida, lienzos, sudario, testigos silenciosos ¿de qué? De que Cristo ha resucitado. Entonces, si usted se da cuenta, amado hermano, cada detalle anunciaba que la muerte no había sido capaz de retener a Cristo. Cristo no escapó apresuradamente de la tumba. Cristo no salió como un fugitivo. Cristo salió como el rey victorioso que había conquistado el pecado, la muerte y aún el sepulcro. Por eso, hermanos, la fe cristiana no descansa sobre especulaciones. La fe cristiana no descansa sobre leyendas o sobre deseos religiosos. La fe cristiana descansa sobre acontecimientos históricos, verídicos, que dejaron evidencias verificables y testigos oculares. Por eso nuestra fe no es irracional. Nosotros no tenemos una fe ciega. No creemos porque ignoramos los hechos. Nosotros creemos porque Dios nos dejó hechos corroborables y que deben ser correctamente interpretados a la luz de las Escrituras. Y todo eso apunta ¿a qué? A la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, la tumba estaba vacía de un cadáver, sí, pero estaba llena de pruebas de que el Salvador había vencido la muerte. Así es que, hermanos, asumamos entonces la siguiente pregunta y con esto termino. ¿Por qué Dios dejó todas estas evidencias registradas en las Escrituras? ¿Por qué? Para que creamos. Las evidencias de la resurrección fueron dadas para nosotros ser nutridos en nuestra fe, para que nuestra fe sea nutrida. Hermanos, hasta aquí, hasta este momento, hemos visto pruebas, hemos visto testigos, hemos visto detalles que destruyen cualquier explicación alternativa. Pero Juan no está escribiendo simplemente una historia como lo hace un historiador. No, el que está escribiendo aquí es un apóstol del Señor que desea que sus lectores ¿qué? Crean. Eso es lo que quiere Juan, que creamos. Por eso resulta tan importante lo que dice el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Qué maravilla, ¿no? Estas son palabras extraordinarias. ¿Por qué? Porque Juan, entienda, Juan ya había visto antes. Él se acercó, miró. Él ya había visto anteriormente milagros. Él ya había visto a Cristo caminar sobre el agua. Él ya había visto la multiplicación de los panes. Él ya había visto cómo Lázaro fue resucitado de los muertos. Él, horas atrás, había estado a los pies del crucificado. Pero ahora Juan ve algo diferente. Ve las evidencias de una tumba vacía. Claro, hermanos, no significa necesariamente que comprendiera la doctrina de la resurrección en ese momento, seguramente. Por eso es que el siguiente versículo lo aclara, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Hermanos, ¿todavía había ignorancia? Sí. ¿Habían cosas que no entendían? Claro. Todavía habían aspectos del plan de Dios que necesitaban ser iluminados por el Espíritu Santo, y esto ocurriría en el Pentecostés. Pero algo comenzó a cambiar justo en ese momento, y es que las evidencias estaban produciendo exactamente el efecto que Dios había determinado: nutrir la fe de los suyos. Ay, amados hermanos, muchas veces nosotros pensamos que la fe y las evidencias como que no son amigas. Pero las Escrituras nunca presentan que exista alguna oposición. La fe bíblica no es creer sin evidencia. La fe bíblica es creer en el testimonio real que Dios nos ha dado.
Por eso, hermanos, Dios no solamente resucitó a su Hijo, también dejó testigos. Dejó testigos. Testigos del primer día de la semana, testigos de una piedra removida, testigos de una tumba vacía, testigos de unos lienzos que estaban allí abandonados, testigos de un sudario enrollado. Dejó hombres y mujeres que vieron los acontecimientos con sus propios ojos. ¿Y sabe qué pasó posteriormente? Posteriormente dejó el testimonio inspirado de las Escrituras para las generaciones futuras, para nosotros. Dios sabía que vendrían siglos muy, muy duros, ataques, burlas y negaciones. Él sabía que habría quienes intentarían explicar la resurrección como cualquier otra cosa, un mito, una leyenda, una invención religiosa. Sin embargo, desde aquella misma mañana de domingo, comenzó a levantar un conjunto de evidencias históricas, y las plasmó en su libro con testigos oculares directos, apuntando a una sola dirección: Jesucristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Esta es la base, hermanos. Estos son los cimientos de lo que ha de significar la resurrección para nosotros que hemos creído en el testimonio apostólico. Hermanos, estos elementos que encontramos en Juan 20 son esa base en donde ahora somos nutridos en creer que nuestro Cristo fue levantado de los muertos en victoria sobre el pecado. Allí fue la declaración de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado por el Padre, porque lo levantó de los muertos. Por eso, amados hermanos, nuestra fe no descansa finalmente en una piedra removida. Allá no está nuestra fe. Por eso es que alguien lo decía: si usted está ahorrando para ir a Tierra Santa a visitar el sepulcro, ¿sí?, no pierda su plata, porque usted no va a llegar más espiritual. No, nuestra fe no está en una piedra removida, ni en unos lienzos abandonados, como también el romanismo se jacta en decir: nosotros tenemos el sudario, nosotros tenemos la sábana de Turín. No, hermanos, allá no descansa nuestra fe. Nuestra fe descansa es en el Cristo vivo, al que esas evidencias señalaban. Aquella mañana del primer día de la semana, Dios dejó una tumba vacía para fortalecer nuestra fe, para que su pueblo al día de hoy sea nutrido en recordar que nuestro Cristo resucitó, y esas son las primicias de lo que ocurrirá en esa gran cosecha. Todos seremos resucitados. La tumba estaba vacía, pero llenas de pruebas. La tumba de ese primer día de la semana, que mire, es interesante, y es que entienda que ese primer día de la semana amaneció en confusión, amaneció con miedo e ignorancia. Quizás hoy sea el caso de algunos aquí presentes. Ese puede ser el día domingo para algunos. Confusión e ignorancia. Pero recuerde que el primer día de la semana terminó convirtiéndose en el fundamento de la fe en Cristo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a observar que lo que hacemos en el primer día de la semana es volver a considerar el poder de nuestro amado Dios, quien fue levantado de los muertos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.